Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar del protocolo de lesiones por artefactos explosivos, en el que según el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, o SIVIGILA, se dividen dos protocolos, de lesiones por pólvora pirotecnia y lesiones por minas antipersonal y municiones sin explosionar, en el que se llevarán a cabo cada uno de estos protocolos. Entonces vamos a iniciar por el protocolo de lesiones por pólvora pirotécnica. Entonces, como bien se sabe, la pirotecnia se utiliza principalmente para celebraciones y festividades. Sin embargo, durante la producción, almacenamiento, transporte, manipulación o uso inadecuado ocasiona lesiones auditivas, heridas abiertas, quemaduras, daños oculares e incluso la muerte. Esto también por la naturaleza de la pólvora al ser un material inflamable, explosivo y tóxico. Entonces, en cuanto a la situación epidemiológica, se tiene que a nivel mundial algunos países han implementado la legislación que regula y restringe su uso, aunque estas medidas siguen sin ser efectivas, como es en el caso de Nueva Zelanda e India. Y en el caso de Dinamarca se observa una reducción en la incidencia y en la gravedad de las lesiones al combinar la implementación de las leyes con campañas educativas que están dirigidas a la comunidad en general. A nivel de América, se tiene que en Latinoamérica el número de lesionados por pólvora aumenta más que todo en meses como diciembre y enero por las festividades de Navidad y fin de año, y en México es una de las primeras causas de muerte por accidente, siendo por las quemaduras. También en países como Venezuela, Perú y El Salvador se reportan altas incidencias en menores de 14 años, y en Chile, Argentina y Colombia todos los tipos de artefactos que causan la mayor proporción de lesiones son los petardos y los voladores, y pues las lesiones más frecuentes son en los miembros superiores y la cara. Ya a nivel nacional, se tiene que la notificación de lesiones por pólvora pirotecnia presenta un aumento en los últimos años, con un incremento en el año 2020 del 5,4%, en el que fueron 73 casos, comparado con el 2019, en el que se notificaron 1.254 lesionados. Asimismo, la tasa de incidencia de notificaciones del 2018 y 2019 fue de 2,5 por 100.000 habitantes, y un aumento a 2,6 por 100.000 habitantes para el 2020. La mayor frecuencia de lesiones se presenta en hombres con un 86,9%, siendo 1.149, mayores de 18 años con un 68%, siendo 849 casos, y el grupo de edad entre los 10 y 24 años aporta el 44,5%, siendo 588 casos de la notificación. Ya siguiendo las definiciones operativas, en este caso es por caso confirmado por clínica, en el que como consecuencia de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y o exhibición de pólvora pirotécnica se produzcan lesiones en las personas, en el que se requieran el manejo médico, ambulatorio u hospitalario, o incluso desencadene la muerte de las mismas. Ya en cuanto a las acciones a nivel individual que están establecidas en el protocolo, se tiene lo que es la atención integral del paciente de acuerdo con lo establecido en las guías para el manejo de urgencias, en el que es trauma por explosiones y bombas, quemaduras, urgencias toxicológicas y entre otras. También lo que es el diligenciamiento de la ficha única de notificación según el Código de Instituto Nacional de Salud 452, e informar a las autoridades competentes en caso de que la persona lesionada sea un menor de edad. En cuanto a las acciones a nivel colectivo, esta se caracteriza por la información, educación y comunicación, en el que es coordinar las acciones con las entidades que conforman el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, esto pues para tomar medidas de control necesarias para la prevención y respuesta ante el riesgo por la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, manipulación y uso de pólvora en las festividades y celebraciones en el municipio. También lo que es implementar programas de prevención de riesgo por el uso de esta para fines pirotécnicos, y por lo que se va a hacer vigilancia de estas acciones. Esto es responsabilidad del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos. Asimismo, lo que es establecer acciones de comunicación social sobre riesgo a través de los comités de atención a emergencias y desastres que sean a nivel municipal y departamental. También se tiene lo que es promover la participación de la comunidad en programas y campañas de prevención y riesgo de uso de los juegos pirotécnicos que se proponga en dicho municipio. Y asimismo también lo que es promover que esto se debe hacer únicamente por personal experto y nunca por menores de edad.
Y por último se tiene lo que es promocionar otras alternativas de recreación y actividades lúdicas que sean diferentes al uso indiscriminado de la pólvora, ya en torno a las celebraciones de festividades. Ya en cuanto a los determinantes sociales, se tiene que esto sea mediante la venta, transporte, distribución, manipulación y uso inadecuado de la pólvora, y asimismo que todo esto se realice sin restricción alguna, lo cual genere que cualquier persona de cualquier edad tenga acceso a estos artefactos, ya sean menores de edad o personas en estado de embriaguez. Por lo tanto, esto permite que se presenten estos eventos de accidentes y lesiones de quien lo posea o esté cerca del lugar y termina afectado por el inadecuado uso de estos. También lo que es la falta de conocimiento de estos artefactos y las consecuencias que conlleva al no tener cuidado o un mal uso de estos, y que la comunidad no tenga conciencia de los peligros que esto genera y la importancia de que esto se debe manejar únicamente por personas expertas y no por menores de edad, en el que esto hace que los exponga al riesgo de sufrir un daño grave en su salud o incluso la muerte. Ya en cuanto a las acciones de enfermería, se tiene como primera medida lo que es la atención inmediata a las lesiones ocasionadas por la pólvora y un llamado y educación a la comunidad, padres de familia y a cuidadores sobre el manejo de la pólvora, y más teniendo en cuenta en los menores de edad que está estrictamente prohibida. Asimismo, lo que es hacer una notificación diligenciando los datos básicos y complementarios de la ficha de notificación acerca de los casos presentados. Ya en cuanto al siguiente protocolo, que es de lesiones por minas antipersonal y municiones sin explosionar, se tiene lo siguiente. Inicialmente se tiene que las minas antipersonales están concebidas desde la perspectiva bélica como armas de ataque que buscan causar un daño físico y psicológico al adversario en contextos de conflictos armados internos e internacionales. En el caso de Colombia, en 1997 el Estado colombiano decide firmar su compromiso frente a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción, y emprende acciones pertinentes en lucha en contra de las minas antipersonal. Ya lo que se tiene a nivel mundial es que en 64 países, incluido áreas que no son reconocidas como estados, hay registros de contaminación por artefactos de minas antipersonal o MAP y municiones sin explosionar como MUSE. En promedio, el 50% de la población de los países con registro de contaminación pues vive en zonas rurales, esto según la información del Banco Mundial. Ya en cuanto a la tasa de accidentalidad de estos artefactos, se tiene que en los últimos 17 años se han registrado en el mundo al menos 103.106 casos de personas víctimas de esto. Ya continuando a nivel de América, se tiene que las minas y otros explosivos siguen siendo muy presentes en América Latina, principalmente en el Caribe, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Colombia. También que Colombia es uno de los países con mayor presencia de explosivos. Ya a nivel nacional, se tiene que en Colombia presenta una contaminación de 52 kilómetros cuadrados, que según el Plan Estratégico 2016 a 2021, esto es una contaminación abundante, y la tasa de accidentalidad por estos artefactos entre los años 1990 y 2015 fue de al menos 95 víctimas por 100.000 habitantes en zonas rurales, lo que refleja la gravedad de esta problemática y que el 10% del total de víctimas pertenecen a Colombia. Ya en cuanto a las definiciones operativas, se tiene que también esta es por caso confirmado por clínica, en que las lesiones producidas por las minas antipersonal o municiones sin explosionar requieren de manejo médico ambulatorio u hospitalario. Ya en cuanto a las medidas a nivel individual establecidas en el protocolo, se tiene la que es la atención en salud, de acuerdo a lo establecido en la Ruta Integral de Atención en Salud y Rehabilitación Funcional para las víctimas de MAP y MUSE. También lo que es informar de inmediato al CRUE y a la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, en el que el Grupo de Atención Integral contra Minas Antipersonal de lesiones por estos artefactos tenga conocimiento de los casos, y notificar al CIVIGILA de los casos de lesiones que sean confirmados por clínica.
Ya en cuanto a las acciones colectivas, se tiene que en información, educación y comunicación es coordinar acciones con las entidades que conforman el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Esto pues para tomar las medidas de control y prevención de accidentes por estos artefactos que sean en áreas rurales y que también tenga registro de contaminación de los explosivos. Y también lo que es coordinar acciones con las entidades que conforman el Comité Territorial de Justicia Transicional, esto con el fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. Y ya en cuanto a una situación de alerta, brote, emergencia en salud pública, se tiene que, ante la identificación de comportamientos inusuales, por el aumento de la notificación durante 4 semanas consecutivas, está considerado un periodo epidemiológico, las entidades territoriales activan la sala de análisis de riesgo, o también conocida como SAR, para el seguimiento y valoración de la situación. Ya en cuanto a los determinantes sociales, se tiene que esto sea por la presencia de grupos ilegales, lo cual ocasiona eventos violentos de conflicto armado que estén presentes en el país. También que ciertas regiones pues también sean mucho más vulnerables a la presencia de estos conflictos y pues esto sea un potencial de peligro para la población y por lo tanto se encuentren en un mayor riesgo de entrar en contacto con alguno de estos artefactos o estando dentro del rango de acción del estallido, afectando así su integridad física y psicológica sobre el tipo de daño que puede causar o incluso la muerte. Y ya en cuanto a las acciones de enfermería, se tiene lo que es identificar factores y sectores de riesgo que sean vulnerables a esta problemática y con una alta exposición a minas y otros explosivos. También lo que es garantizar la atención y el cuidado de las víctimas por medio de la ruta de atención en salud y rehabilitación funcional para las víctimas y la atención en salud a heridas o daños ocasionados por lo mismo, ya sea en heridas en tejidos blandos, huesos, fracturas, amputaciones, daños en los nervios, quemaduras y entre otras más. Ya para finalizar, esta información se encuentra mucho más amplia en la página de Civigila o también en los links que se encuentran en la bibliografía y muchas gracias por su atención.